Más. Vamos a tomar un tiempo para darle gracias a Dios. Acompáñenme en su lugar. Vamos a orar y poner este tiempo y la clase en manos de nuestro Señor. Padre, amado Señor Jesús, gracias te damos por este día, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por el bien que tú nos das y tú haces, Señor, hacia nosotros. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti en este tiempo pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, hoy tome el control de esta clase, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones, enseñándonos, guiándonos, Padre, en en el trayecto, Señor, y dándonos y abriendo el conocimiento, Padre mío, Señor, la revelación de tu palabra, de la enseñanza, Señor. Permítenos, Señor, acercarnos a ti, Señor. Hemos preparado y hemos dispuesto, Señor, nuestro día, nuestra vida, para acercarnos y ser enseñados por ti. Hoy te entregamos el control de este momento, de esta clase. Yo te pido que tú, Señor, tanto a mis hermanos como a mí, Señor, nos permitas estar atentos a lo que tú nos vas a enseñar, nos permitas avanzar, nos permitas establecernos, Señor, en tu reino y todo, Señor, lo que hoy tú hables y nos enseñas, lo empecemos a poner en práctica, Señor, en nuestra vida desde ya, Señor. De llevar, Señor, un buen ejercicio en nuestra lectura, Señor, en la comprensión y en el entendimiento de tu palabra, para poder, Señor, ponerlo en práctica. Te damos gracias por este tiempo, por este día, por esta hora y porque tú, Señor, nos permites acercarnos y sentarnos delante de ti a la mesa, listos y prestos para tu enseñanza. Agradecemos y glorificamos tu nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, voy a compartirles mi pantalla para iniciar la clase. Platicaba ahorita un poquito con Nuri y le estaba diciendo que se me pasó la semana pasada enviarles el cuestionario del tema anterior, que fue la regla segunda. Ahorita terminando la clase se los envío para que lo vayan teniendo ya ahí presente. Si mal no recuerdo, bueno, llevan tres, según también a lo que me decía Nuri, llevan tres cuestionarios, ¿verdad? Y con el que les voy a enviar de la clase pasada sería el cuarto. Bueno, creo que este trae dos, bueno, viene dividido en dos partes, pero para a completar la clase pasada o todo el tema pasado que fue la regla segunda, ¿vale? Y pues bueno, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy, que yo creo que esta clase es un poco extensa y nos vamos a llevar, yo creo, alrededor de unas tres clases para completar este tema. Esperemos que lo podamos hacer en dos, si no, pues bueno, no llevamos prisa. Vale, pues bueno, la clase del día de hoy o de estos días, de estas siguientes clases, es la regla tercera. Y la regla tercera nos dice que debemos de tomar las palabras en el sentido que indica el texto en general, ¿vale? Vamos a ver qué es específico el texto, vamos a poder saber y discernir por qué un texto es importante y que no solamente el texto es o no solo basarnos en el punto de específico para poder expresar o para poder hablar con el que está recibiendo la palabra sobre el texto, sino que tenemos que ir más arriba y más abajo de lo que estamos leyendo, ¿vale? Pero nos dice que esta regla es tomar las palabras en el sentido que indica el texto en su generalidad, ¿vale? Pues bien, vamos a avanzar y nos dice que vamos a recordar los métodos tradicionales o vamos a empezar a ver a avanzar en los métodos tradicionales. Dice que como hemos venido estudiando en las últimas clases, es importante mencionar y recalcar que los resultados dependen del método que se use, ¿vale? Siempre es necesario usar un método para poder llevar a cabo una buena hermenéutica, para poder llevar a cabo un buen estudio de la palabra de Dios, siempre es necesario utilizar un método, ¿vale?
Y dice que al comenzar cada estudio es siempre importante ya tener identificado el método que se va a ocupar. Obviamente, siempre que nosotros empezamos a desarrollarnos o enfocarnos, adentrarnos en el estudio específico y profundo de lo que es la palabra de Dios, ya sea para compartir una clase, para eh, preparar una homilía, una prédica, inclusive para salir a las calles, evangelizar, para hablarle a alguien o para el estudio personal de nuestros devocionales, siempre es necesario que nosotros identifiquemos y tengamos en claro el método que vamos a desarrollar para nuestro estudio. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil el entendimiento y va a ser más fácil el desmenuzar las, lo que estamos estudiando, ¿vale? Valga la redundancia. Dice, y en específico esta clase o en esta clase vamos a estudiar un método tradicional y veremos qué puntos fuertes, qué puntos hay fuertes y qué puntos en contra tiene este método tradicional, ¿vale? Veíamos anteriormente en las clases pasadas, vimos o estudiamos el método de Lucas. ¿Se acuerdan cuál era el método de Lucas? A grandes rasgos, ¿cuál fue el método de Lucas que implementó el doctor Lucas? No, pero no se me amontonen, nada más una. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Qué hizo el doctor Lucas cuando escribió el Evangelio y los Hechos? ¿Cuál fue el método? ¿No? Acuérdense que él hizo un método de investigación, ¿vale? No solamente se quedó con lo que había escuchado o lo que aprendió en sus viajes misionales con Pablo y con los otros apóstoles, sino que él empezó a investigar sobre aquello que ya había escuchado. Y por eso es que en Hechos le, le escribe a Teófilo y le dice, conforme a lo que te había dicho en el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, dice, todo aquello que investigué, parafraseado, obviamente llevado en mis palabras, dice, todo aquello que investigué es cierto. Es cierto, todos los milagros que hizo, todo lo que desarrolla ahí en el Evangelio que se complementa y es muy parecido a otros dos evangelios, ¿verdad? El de Mateo y el de Marcos. Y esos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se le conoce como los evangelios, ¿qué? ¿Sí se acuerdan o no? No, man, nada más me hacen quedar bien, bien bonito, me hacen sentir bien bonito, pero ¿sí se acuerdan Profe, nos cómo, devuelve nada más, profe. perdón? Nos devuelve de nuevo a la clase 1. No, ¿no se acuerdan cómo se le conoce a esos tres evangelios? Mateo, Marcos y Lucas. Son los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque se parecen mucho en su desarrollo y hablan casi las mismas cosas, solamente escritos o vistos desde un autor o una persona diferente, ¿verdad? Sin embargo, inspirados por el mismo autor que de toda la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿vale? Pero dice que estudiamos anteriormente el método de Lucas y ese ya es un método comprobado que nosotros podemos ocupar y utilizar en nuestra vida devocional diaria, ¿no? Que es el de investigación, ¿vale? ¿Se acuerdan que dentro de este método de investigación veíamos que hay ciertas palabras que, de hecho, la regla segunda dice que es tomar las palabras en el sentido estricto de cómo se indican. Entonces dice que debemos de investigarlas, ya sea en un diccionario secular, investigar el significado de una palabra según la Real Academia de la Lengua, o podemos utilizar un diccionario bíblico, ¿verdad?
Entonces dice que este método ya lo tenemos comprobado. ¿Por qué? Porque vemos que resulta que es eficaz, ¿verdad? Para nuestro estudio. Y hoy vamos a estudiar otro método que es el método intuitivo, ¿vale? Dice que la primer carácter o principal característica que logramos encontrar en ese método es la falta de un procedimiento hermenéutico formal. El cristiano común utiliza muy a menudo este método que consiste en leer unas palabras de la Biblia y poner lo que aprendió en práctica. O sea, simplemente dice que es un procedimiento hermenéutico, es o tiene falta de un procedimiento hermenéutico formal, ¿verdad? Porque no hay una gran ciencia, sino simplemente lo que podemos leer o lo que vamos leyendo, percibiendo, dice que eso simplemente nada más lo que leemos, lo ponemos, lo aprendemos y lo ponemos en práctica, ¿verdad? Bueno, los comerciales pasando. Dice, en este método no se consideran los aspectos culturales ni las costumbres. Dice, este método se aplica siempre con la revelación del Espíritu Santo. Qué mejor, ¿verdad? Dice, el principio de intuición es un fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad y experiencia real de los lectores. Dice que la única ayuda y cuál, qué mejor ayuda, ¿verdad? Es la que se obtiene del Espíritu Santo y este método consiste en, primero, orar a Dios para pedir la revelación, ¿verdad? De lo que estamos leyendo, leer de manera secuencial la escritura sin un sistema, o sea, no hay un sistema establecido, sino simplemente es una lectura común y corriente, ¿verdad? Y dice que otro punto es resaltar las enseñanzas aplicables a la vida. ¿Vale? Y el cuarto punto es aplicar lo leído. Regálenme un minuto, por favor. Listo, perdón. Bueno, les decía que este método intuitivo, pues solamente vamos a requerir la ayuda especial y es la principal, la del Espíritu Santo, ¿verdad? Y este punto o este método nos va a llevar a poder poner en práctica lo que estamos leyendo, ¿vale? O el objetivo es eso, aplicar lo que estamos leyendo, ¿vale? Obviamente en nuestra vida, pero también aplicarlo en una enseñanza hacia una buena reflexión hacia del intérprete hacia quien recibe el mensaje, ¿verdad? Obviamente todo método y toda situación de lectura, de hacer enseñanza hacia un grupo o personal, obviamente debe de ir acompañada siempre en su inicio por una oración, ¿verdad? Una disposición para pedirle a Dios, a su Espíritu Santo, que sea Él quien nos abra el entendimiento, que podamos abrir nuestros ojos espirituales a lo que Él nos quiere hablar. Tiene una secuencia de lectura, no hay un sistema, sino simplemente es una lectura de cierto versículo a cierto versículo o de cierto pasaje, de cierto capítulo, ¿vale? Y obviamente es resaltar las enseñanzas aplicables a la vida, lo que nosotros podemos
entender de eso, lo que nos está hablando el Espíritu Santo y obviamente aplicarlo en nuestras vidas, ¿vale? Dice que muchas de las implicaciones, las verdades ocultas de declaraciones explícitas, verdades evidentes, se extraen solo por el uso de la imaginación o de la intuición. La intuición es algo que está en nosotros, sea de imaginación, sea de algo que está oculto y que nos va a hacer, se nos va a empezar a hacer revelado, ¿vale? Por eso es que nosotros oramos para que Él nos empiece a dar esa revelación, nos empiece a abrir nuestra mente, pero también abra nuestros ojos y podamos nosotros extraer esa riqueza de las escrituras, ¿vale? Dice que el problema de la intuición es que puede llevar a un peligro subjetivismo y la imaginación sola a una fantasía. Obviamente, la intuición, como veíamos aquí, de de estas verdades evidentes que podemos tener, las podemos empezar o se pueden empezar a deformar, ya que van en el uso de la imaginación o de la intuición, que es lo mismo. Pero cuando nosotros empezamos a hacer un uso excesivo de esta intuición, de esta imaginación, dice que puede tener un peligro de subjetivo, o sea, podemos ser sujetos al subjetivismo y que la imaginación sola nos puede llevar a una fantasía, ¿verdad? Si nosotros no tenemos realmente esa revelación o nosotros eh, usamos en demasía o más que en demasía, mal usamos este método porque es por algo intuitivo, por algo que nosotros imaginar, nos podemos desviar de una verdadera enseñanza y podemos creer que Dios nos está hablando de algo que no es real o que no es para nuestras vidas. Y peor aún, cuando nosotros en un mal subjetivismo damos una palabra entre comillas, profética por algo que nosotros leímos usando este método intuitivo. No sé si me di a entender en esta parte. Sí, me gustaría que quede muy claro porque es muy peligrosa, es muy peligroso este punto de la intuición, ya que es muy subjetivo, ¿vale? Es muy subjetivo y si usamos esa subjetividad, esa parte que nosotros creemos, que nos imaginamos, que, que la malversamos, puede llegar a una fantasía y pues obviamente nos vamos a quedar frustrados cuando no empiezan a pasar las cosas, ¿vale? Dice que la dependencia de solo la razón, si es que solo metemos la razón y no la revelación del Espíritu Santo, cegará nuestros ojos a gran parte del contenido de la Biblia, ¿no? Es lo que yo les decía. Cuando nosotros solamente tratamos de usar nuestro razonamiento, nuestra intuición, nuestra imaginación, y no está siendo realmente una revelación del Espíritu Santo, no se nos está dando realmente una, una, una revelación de lo que es la escritura hacia un cambio en nuestra vida y solamente lo estamos malversando, estamos usándolo a nuestra conveniencia, por eso es subjetivo, pues obviamente va a traer un mal, ¿no? Porque nos va a cegar de lo que realmente Dios nos está tratando de hablar o nos está tratando de hacer ver para mejorar y transformar nuestras vidas. Dice que no hay que olvidar que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. De ahí que este método se alimente al 100% de lo que Dios nos revele. O sea,
Dice que este método no tiene que ir con nuestro razonamiento, no tiene que ir con nuestra intuición, no tiene que ver con nuestra imaginación o nuestra creencia, sino debe de estar basado 100% en lo que Dios nos está hablando. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que realmente Dios nos está hablando? Cuando nosotros, al tener esa lectura, al tener esa extracción de lo que leemos, empezamos a resaltar los puntos que pueden ser aplicables para nuestra vida. ¿Y cómo vamos a ver que hay algo aplicable? Cuando estamos transformando o cambiando nuestra vida, ¿vale? Todos como seres humanos, independientemente del tiempo que tengamos en Cristo, todos tenemos que siempre estar cambiando cuando somos o nos exponemos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no entra nuestra intuición, entra nuestra perspectiva de ver las cosas. Nosotros podemos creer que estamos caminando de una manera correcta o estamos viviendo un cristianismo correcto. Sin embargo, muy probablemente puede ser que esa manera de vivir ya se quedó corta, ya se quedó estancada y ya no estamos dando fruto. O sea, si nuestra vida ya no está dando fruto, eso quiere decir que nuestro cristianismo, aunque nos portemos correctamente, aunque oremos, aunque nos congreguemos, aunque alabemos, aunque vivamos eh, piadosamente bien, si no estamos dando fruto, hay algo que nuestra vida tiene que cambiar. Y por eso aquí nos dice que este método, cuando nosotros lo empezamos a aplicar en nuestros devocionales, Dios nos tiene que empezar a hablar porque va a ser el uso de que va a ser el uso que utiliza Dios para que nuestra vida se transforme. ¿Por qué? Porque a raíz de la lectura secuencial, vamos a empezar a resaltar partes que nosotros debemos de empezar a abandonar por ese estancamiento, esa vida cristiana estancada y empezar a avanzar. Tenemos que empezar a aplicar aquello que estamos viviendo, ¿no? A hoy por la mañana estaba escuchando los servicios dentro de la congregación, aquí en Restauración Centro, digo, bueno, todos somos de casa, solamente Nuri, que obviamente es de otro país y no se congrega aquí con nosotros, pero puede que o siga las prédicas vía en línea, sea Facebook o YouTube, pero nosotros tenemos una dinámica eh, dentro de la iglesia que el domingo tenemos 3 cultos, ¿vale? A las 9, 11 y 1 de la tarde. Y en el culto de mediodía, mi esposa y yo estamos trabajando con los adolescentes y mientras está la prédica, pues los adolescentes se están yendo con nosotros, ¿no? Y nosotros les damos una enseñanza, una clase práctica para sus vidas por la etapa en la que están viviendo y obviamente pues no escuchamos ese servicio. Y ya en la semana, pues obviamente es menester nuestro el escuchar lo que Dios habló a través de nuestro pastor y pues ponemos las transmisiones, ¿no? Sin embargo, por actividades que traían, no había podido escuchar las transmisiones que se habían dado y los temas que se habían dado específicamente del servicio en de varios domingos anteriores, específicamente del segundo culto. Y entonces estaba viendo dentro del segundo culto la serie que vemos es Vidas de Impacto. Y estaba escuchando, no me acuerdo si fue hace 2 domingos o 3, la vida de esta mujer de la ciudad de Abel. No sé si se acuerdan, que el pastor predicó de esta mujer, que no dice su nombre, pero que a través de esta mujer, que era de la ciudad de Abel, que era una ciudad sabia, y dice esta mujer de sí que es de las pacíficas y llenas de sabiduría dentro de Israel.
¿no? Y el pastor nos llevaba, o Dios nos hablaba a través de la vida del pastor, de cómo esta mujer salvó a una ciudad matando a Sebas, quitándole la cabeza y lanzándosela por arriba de las murallas a a Joab, ¿vale? Hijo de Sarbia. Entonces estaba escuchando esta parte y veía la aplicación que tiene, que debe de tener nuestra vida, porque estamos siendo expuestos. Nosotros vamos siguiendo la lectura cuando el pastor va predicando y va predicando la palabra. Entonces, no lo estamos leyendo en un devocional, en un punto específico nosotros, pero lo estamos leyendo en una exposición, en una asamblea. Entonces, esa lectura también tiene que ser práctica en nuestra vida. ¿Vale? Tiene que ser práctica en nuestra vida y el pastor hablaba y daba esta enseñanza y decía cómo nosotros tenemos que apartar a Seba de nuestra vida y probablemente Seba y obviamente decía que hoy no es literal, ¿verdad? Quitarle la cabeza a alguien y lanzarla. ¿Por qué? Porque pues, hay leyes y nos meteríamos en un problema legal, porque eso sería asesinato y nos veríamos privados. Pero decía, y aunado a lo que dice la palabra, dice Pablo, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha es espiritual. Entonces, nuestra parte o nuestra aplicación en la vida, yo entendía y escuchaba esta parte en la que tenemos que quitarle la cabeza a Seba y y vivir en sabiduría. Llámese el tema que nos esté pasando. Si hay una falta de oración, pues tenemos que quitarle a la cabeza a esa parte que nos está quitando esa comunión con Dios, que nos está estancando a ese punto. Y tenemos que ir más allá. Y si hay celos, si hay contiendas, si hay adulterio, si hay perversiones sexuales, si hay robo, si hay mentira, entonces todo eso, falta de perdón, tenemos que empezar a ponerlo en práctica. Y entonces dice este método que cuando nosotros vamos a la lectura, hacemos nuestra lectura diaria y el Espíritu Santo es quien nos habla, entonces vamos a tener un cambio porque 100% Dios es el que nos está revelando. Es su Espíritu Santo que nos está abriendo los ojos y nos va a enseñar los puntos o vamos a resaltar las enseñanzas aplicables a nuestra vida y las debemos de poner en práctica. Ese es el objetivo de los métodos de estudio, tanto los métodos de estudio bíblico que están viendo en una clase específica, pero también los métodos que usamos en la hermenéutica. Si no, no tiene caso. Igual cuando vamos a la congregación y escuchamos la palabra y eso, si nosotros no ponemos en práctica lo que escuchamos, lo que leemos, no lo vivimos, no tiene caso. Y volvemos a eso que les decía hace un rato. Tenemos un cristianismo, una vida cristiana estancada porque hemos dejado de dar fruto y peor aún, podemos empezar a abrir puertas para que los nuestros hacia abajo empiecen a tener un rechazo de la presencia de Dios, porque nosotros no la estamos llamando, no la estamos haciendo presente en nuestra vida, en nuestro hogar. Me movía mucho y me habló muchísimo esta parte, porque después igual escuché el primer servicio de ese domingo que empezaba el pastor con el tema de las bienaventuranzas de acuerdo al Salmo 1, ¿no? Y lo que decía Santiago del mal consejo y ser pacíficos y etcétera, etcétera. Entonces, es un punto en el que sea que nosotros lo estemos haciendo en un devocional personal o estemos siendo expuestos en una predicación, tenemos que empezar a hacer el cambio. Si nuestra vida vamos a un culto, escuchamos la palabra, o lo estamos leyendo o la compartimos, pero no lo vivimos, eso quiere decir que el Espíritu Santo no está
no es el que nos está hablando, sino solamente estamos haciendo uso de lo intuitivo, de la razón de nuestra mente, de lo que creemos nosotros y no de lo que es la revelación de Dios. No sé si me di a entender en toda esta parte con lo que es el método intuitivo. Y por último, dice la presentación, dice, la ventaja más importante que este método menciona es que el lector del mensaje es conducido a la obediencia de Dios a través de las escrituras, ¿no? Bueno, cerramos con esto a todo lo que yo les decía, ¿no? O sea, si no lo ponemos en práctica, entonces no estamos viviendo una vida obediente, no estamos viviendo en obediencia delante de Dios, porque las escrituras no las estamos siguiendo, no estamos siguiendo el manual del autor, sino estamos siguiendo o tratando de llevar nuestro propio entender, ¿vale? Yo recuerdo y venía ahorita cuando, de acuerdo a lo que dice este último párrafo de la presentación, recuerdo lo que le decía el profeta Samuel al rey Saúl cuando se acuerdan que iban a ir a la guerra y entonces no llegaba Samuel para hacer el sacrificio y Saúl tomó la iniciativa y hace el sacrificio y ¡pum! Derrota y Samuel, y es cuando Dios lo quita del reino. Y Samuel le decía, para Dios, parafraseado, cuando le decía que por qué, que había hecho mal y eso, y Samuel le dice, para Dios es lo mismo la obediencia o más bien le decía, es exactamente igual el desobedecer que la idolatría. O sea, si nosotros no obedecemos lo que escuchamos en una prédica, no obedecemos lo que leemos en nuestra lectura, si no lo obedecemos, entonces estamos haciendo ¿qué? Desobedeciendo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice que si nosotros desobedecemos, nos es tomado como idolatría, porque no estamos siguiendo al autor. No estamos siguiendo la voz de Dios, del Espíritu Santo, sino estamos siguiendo la voz de quién? De nosotros mismos. Nos estamos idolatrando nosotros mismos. ¿Ok? Dice que este método nos presenta 4 puntos a tener en cuenta en las cuales este método puede hacernos caer, ¿no? Nos puede desviar del objetivo de la presencia de Dios. Dice que el primer punto es uno de los riesgos más latentes y que se han visto a lo largo del uso de este método es que el lector puede caer en un espíritu de superioridad, ¿no? Es lo que yo les decía. Si nosotros no obedecemos la voz de Dios, es porque estamos obedeciendo nuestra razón, nuestra imaginación, nuestro intelecto, nuestro conocimiento y entonces nos estamos poniendo en un lugar que es al que Dios le corresponde y nos queremos equiparar a Él, ¿vale? Nos queremos sentir en un espíritu superior al que es el autor de la palabra de Dios, el autor de la vida y el autor de todo. Y eso nos conduce, ¿quién es el que quiso poner su trono al lado del Señor? ¿Sí se acuerdan lo que dice Ezequiel 28? Lo vimos en clase de soteriología. ¿Quién quiso igualarse a Dios? ¿No se acuerdan? Luzbel. Muy bien, Emanuel. El diablo, ¿verdad? El querubín protector, que fue creado como querubín, pero al quererse igualar a Dios, fue echado y se convirtió en diablo. Ese espíritu de superioridad es el que él tuvo. Y si nosotros vivimos en eso, en desobediencia, pues entra en nosotros un espíritu de superioridad y obviamente es un espíritu de revelación de rebelarnos en contra de Dios, no de revelación de la escritura o del espíritu, sino de ir en contra de. ¿Ok? Dice que el segundo punto es el subjetivismo y la imaginación están al 100%, ¿no? O sea, ya ahí estamos casi, ya estamos en un 100% casi perdidos. ¿Por qué? Porque nuestra imaginación es la que gobierna, es la que cree y la que se empieza a crear
fantasías e historias y mundos paralelos, ¿verdad? El tercer punto dice que podemos pasar desapercibido cosas ocultas e importantes de las que Dios puede hablarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no empezamos a extraer lo que decía aquí el punto de acá, no empezamos a resaltar las enseñanzas aplicables a nuestra vida, obviamente vamos a empezar es porque las estamos pasando desapercibidas, ¿no? No estamos poniendo atención realmente a la revelación del Espíritu Santo, sino solamente estamos viendo con nuestros ojos carnales, ¿vale? Y el último punto, dice que los cristianos pueden solo caer en lo emocional, ¿no? Y eso pasa en la mayoría, ¿no? Pasa extremadamente más cuando estamos en un culto presencial y Dios está hablando y estamos escuchando y empieza la administración y empezamos, Señor, no, perdóname porque ahora sí es la última vez. Eso me pasa muy seguido, ¿eh? No, no, no lo digo por ustedes, voy a poner mi ejemplo. Y ahora sí, ya no lo voy a volver a hacer y perdóname por esto, por esto, por esto. Y pasa y sale, termina ese momento de éxtasis y empieza la semana laboral o la semana de actividades y ya no lo volvemos a hacer. Cuando ponemos en práctica y todo ese lloriqueo y esa lágrima y ese moco escurrido y ese dolor, pues solamente fue emocional. No fue realmente un arrepentimiento, no hubo una convicción, sino solamente hubo algo emocional. Hubo se me olvidó, no fue arrepentimiento, fue un solo remordimiento, ¿vale? Y nos faltan 15 minutos. Vamos a entrar a la regla tercera, ¿no? Entonces, bueno, vimos que, eh, o el nuevo método de estudio, el siguiente método, el primero, ¿cuál fue el primer método que vimos con Lucas? ¿El de qué? Sí, pasen, se los acabo de decir. ¿Qué hizo Lucas? Investigar. Eso, gracias, hermanelli. El método de investigación, ¿verdad? Y este que vimos ahorita, el método de qué? Intuición. Intuitivo, ¿verdad? De Intuitivo. intuición. Entonces dice que es un nuevo método que nosotros podemos llevar, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y no empezar a meter nuestro razonamiento. Entonces dice que la regla tercera es tomar las palabras en sentido que indica el contexto, pero vamos a ver qué es un contexto, ¿vale? Dice, esta regla es fundamental para no caer en errores doctrinales en cuanto a la interpretación se refiere. Dice, como cristianos estamos acostumbrados a tomar versículos al azar sin entender el contexto en el que se encuentran. Dice, esta regla se refiere a tomar en cuenta los versículos anteriores y posteriores al texto que se está estudiando. Dice, los versículos relacionados con este son el antetexto y los posteriores del texto, posttexto. Juntos reciben el nombre de contexto. ¿Vale? Dice, hay una frase muy sonada y muy repetida en el cristianismo que dice que un versículo sacado de contexto es solamente un pretexto, ¿verdad? O sea, por eso dice que nosotros debemos de conocer el contexto de lo que se está hablando para no hacernos o no caer en lo que dice el método intuitivo de solamente la imaginación, de no tomar solamente un versículo por tomarlo, sino conocer todo lo que dice, las palabras anteriores o los versículos anteriores, pero también los que dicen posteriores a ese versículo que resaltamos dentro de la lectura, ¿vale? Por ejemplo, a mí hay un pasaje, hay un verso, un versículo que para mí Dios me ha dado, ¿no? Hay un versículo que Dios me ha dado, que Dios me habló,
pero es muy fácil, ¿no? Se los voy a compartir. Dice Isaías, ¿prende Biblia? Bueno, aquí lo busco en mi celular. Dice Isaías 54, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, ¿vale? Obviamente, esa está bien, bien bonita, ¿no? Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Entonces, obviamente, esta palabra, cuando Dios me daba y me decía, pues obviamente es bonita, ¿no? Porque entonces cuando empiezan a venir problemas y todo, situaciones, pues yo la hago parte de mi vida, ¿no? Gracias. Yo la hago parte de mi vida y digo, no, porque nadie se va a levantar contra mí, no hay nada de lo que alguien quiera hacer o ejercer contra mi vida ni contra los míos, dice, se va a levantar porque Dios me habló esta palabra. Ese es un texto, ¿vale? Ese es el texto. Ningún arma forjada prosperará contra ti, dice. Contra ti prospera y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Entonces nos está diciendo, y yo tengo la autoridad de condenar, de no hacerlo, al contrario, de reprender y que no. Pero tengo que seguir leyendo lo que dice el versículo, ¿no? Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En alguna ocasión el pastor la predicaba, recién habíamos regresado de pandemia. Dice, es la herencia de los siervos de Jehová. O sea, dice que para que yo pueda realmente tener esa autoridad de contener lo que quieran, el que quiera hacer un mal juicio, hablar de mí y los planes malvados que quieran generar a alguien contra mí, no van a tener ese poder ni esa fuerza siempre y cuando yo sea su siervo. Y su siervo no significa solamente en servirle, no significa solamente, como les comentaba hace un rato, el meterme todos los domingos en el segundo culto con los adolescentes y exponerles un tema y hablar. Eso no es el siervo. Va implícito el servicio dentro de la obra, pero el siervo es el que se mantiene, el que está ahí junto a su amo. ¿No? Veían, en el primer semestre vieron servicio, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es la definición de servicio? No sé, no se pasen. Dice que el siervo es un criado, un esclavo, y nosotros debemos de ser eso para Dios. Por eso dice que el contexto, o tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, para poder entender el contexto debemos de leer lo que está antes y lo que está después del texto que nosotros leemos. Porque si no, solamente vamos a empezar a usar la intuición, la imaginación, lo que nosotros creemos o pensamos que es lo correcto, ¿vale? Dice que aquí ejemplificamos esto, dice que el antetexto y el posttexto es igual al contexto. O sea, tienen que ir pegados, no puede estar uno sin el otro. El contexto no puede existir si no está con el antetexto y el posttexto, ¿vale? Pero bueno, hasta aquí vamos a dejarle porque ya nos faltan 8 minutos para que termine la clase. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo para que puedan prepararse y entrar a su siguiente clase. Hermana José, ¿nos puede llevar una oración, por favor? Sí, amén, hermano. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos, mi Dios, porque tú has sido bueno, mi Señor, en todo tiempo.
Agradecemos, mi Padre, por esta clase, Señor. Sabemos que son temas muy extensos, Señor, pero también sabemos que tú nos darás sabiduría y entendimiento, Señor, para poder llevar a cabo los asuntos de tu reino, mi Dios. Gracias te damos por este tiempo, gracias por esta enseñanza, gracias por nuestro maestro, Señor. Gracias por darle también sabiduría, Señor, para poder impartir esta clase, Señor. Yo te pido por todos mis hermanos que estamos aquí presentes y aún los que no están, Señor. Yo te pido que tú los guardes y los bendigas, mi Señor. Te damos gracias por todo en el nombre precioso y santo de mi Señor y Salvador Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria por siempre, mi Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, primero Dios, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones. Bye, bye. Adiós. Bye.